Critia, ¿cómo está? Ya van un montonazo de viernes que hacemos el programa así, pero usted lleva la cuenta. Y yo descanso en que usted la lleva muy bien. Pero de venir 20 y pico ya, un pico largo. O sea que son un montón de semanas. Ya vamos a llegar a mitad de año así. Son 52 semanas, así que imagínese. Mire, Critia, esta semana aparecieron algunos indicadores de la situación económico y social que me parece que vale la pena que aclaremos un poco. El primero y fundamental es el tema del desempleo. Informaron oficialmente 13.1 de desocupación, la tasa de desocupación. Es importante, pero hay un relativo crecimiento. Estábamos en el entorno del 10, es un 30% del índice, son 3 puntos más, un relativo crecimiento. Ahora, para conseguir ese indicador, lo que bajó notablemente es la cantidad de personas del pueblo argentino que tienen voluntad de trabajar. ¿Cómo? Y sí. ¿Y eso cómo se mide? Y por la tasa de actividad. ¿Y qué es la tasa de actividad? Y la medición de todos aquellos argentinos que están en condiciones legales, no están presos, no son infantes, no son jubilados, etcétera, etcétera, no están enfermos y con voluntad de trabajar. Todos aquellos argentinos que en condiciones legales tienen voluntad de trabajar. Bueno, que tienen voluntad de trabajar no significa que trabajen. No, claro, por eso están los desocupados y los subocupados. Entonces, todos los que tienen voluntad de trabajar pueden estar trabajando no la cantidad de horas que quieren, subocupados, o no trabajar, desocupados. Claro, ¿y cuánto es eso? En la Argentina va de 44 al 47%. Eso significa 44, 47 personas sobre 100 tienen voluntad de trabajar y están en condiciones de hacerlo. Claro, en general cuando la cosa viene mal, hay más gente con voluntad de trabajar. O sea, si el jefe o la jefa de familia puede pagar la olla, bueno, puede consensuar con el otro de que no trabaje. Ahora, cuando la cosa viene difícil, en general salen los dos a trabajar. Por eso cuando la cosa está difícil, hay más oferta de trabajo. Ahora la cosa está difícil, y sí, yo diría que está muy difícil, no hay nadie que pueda decir que no está muy difícil. Sin embargo, bajó mucho la voluntad de trabajar. ¿A cuánto? 38 personas cada 100. O sea, de 47 que teníamos a principio de año, cada 100 pasamos a 38. ¿Y cómo es esto que la gente no tiene voluntad de trabajar? Y es medio mágico. No solo hay crisis y supercrisis, o sea que pagar la olla está difícil, sino que encima no queremos trabajar. Es raro. ¿Qué está pasando? Claro, si en vez de decir que hay 38 argentinos cada 100 que están en condiciones de trabajar y tienen sus condiciones legales y su voluntad, decimos que hay 47, que esa es la tasa de actividad, 47%, como era el primer trimestre de este año, el índice de desocupación se nos va arriba del 29. ¿Cuánto? 29. No, pero si usted dijo que Alberto Fernández, si no cambia, fracasa porque a la salida de la pandemia va a estar en el 25 y 55 de pobreza. ¿Me quiere decir que ahora habría 29 si no hubiesen bajado casi 10 puntos la tasa de actividad? Sí, sí. Ya estamos en el 29% de desocupados. Claro, cuando se abra un poco esto y se vuelva a trabajar, eso va a bajar. Y al 25. Va a estar ahí. Va a estar en el entorno del 25.
Pero ahora estamos en el 29. Claro, si se anunciaba un 29 de desocupación, y entonces ahora decimos de que cada 100 argentinos solo tienen voluntad y están en condiciones legales de hacerlo 38. No hay manera. No hay manera que con 38% de tasa de actividad la economía genere los bienes y servicios para que la pobreza no supere el 55%. Porque como ya dijimos, no es un problema de plata, es un problema de bienes y servicios. Mire, yo humildemente digo que revisen ese indicador. Revisen dos, humildemente, porque es un lío. Como siempre pasa con estas cosas, se empiezan a dejar servidos los argumentos. Lo mismo pasó con la pobreza cuando empezaron a decir, no, Cristina dejó 30% de pobre y todas esas tonterías. Bueno, revisen esto. Alberto Fernández, revisá ese índice de pobreza que vos dijiste que dejó Cristina del 26,6, tan exacto, que manifestaste en la campaña, y revisá este índice de desocupación. Porque si lo revisás, quizás entonces podamos cambiar las políticas y finalmente entrar en el sendero de las políticas exitosas. Y si no, vamos por muy mal camino. El otro indicador tiene que ver con cuánto están cayendo las economías en el mundo. Mire, la Argentina compara trimestre contra trimestre. Entonces, el trimestre abril, mayo, junio contra el mismo trimestre del año pasado da una caída del 16 y pico. Claro, hay sectores que cayeron poco, como el campo, y hay otros que cayeron bárbaramente. De todos los grandes grupos en los cuales se divide la oferta de la economía, como corresponde, el campo fue el que menos cayó, porque así debe ser, y comercio, y dentro del comercio minorista cayó más que mayorista. Bueno, bares, restaurantes, comida afuera, eso ni le cuento. Pero hay que tener claro, cuando uno compara con otros países, que los norteamericanos, por ejemplo, no hacen eso. Comparan trimestre contra trimestre, pero lo anualizan. ¿Y cómo lo anualizan? Y bueno, anualizan ese indicador. Entonces, por eso les está dando una caída fenomenal, pero después, cuando calculen el próximo trimestre, que ya no va a ser, van a pasar de una caída fenomenal a una recuperación extraordinaria. Bueno, es solamente temas metodológicos. Por eso esto se compara al 31 de diciembre del 20 contra el 31 de diciembre del 19, todo lo facturado como bienes finales, como ya explicó Chaliú en el programa anterior, todos los bienes finales para evitar la duplicación de que es el bien de una empresa pasa a ser insumo del otro. Cuando esto se haga, febrero, marzo del año que viene, ya van a tener casi todos los países de Occidente sus cifras. Argentina va a estar en el récord. Ya lo están diciendo, y ya lo están diciendo, están señalando que esto es peor que el 2002. Lo dijimos. ¿Va a ser peor que el 2002? Va a ser peor que el 2002. Alberto, segundo consejo, humilde consejo. ¿Estamos a tiempo de cambiar? Estamos a tiempo de cambiar. No alcanza, si es que es la voluntad, la presidencia del PJ. Hay que hacer políticas peronistas. Hay que copiar las políticas de la década ganada. No hay que copiar las políticas fracasadas de Alfonsín. Mire, Guitia, el Banco Central desde hace 15 días está ocupando el centro de la escena de la política económica. Inventó esto de volver a indexar la economía con los plazos fijos, después sacó esas circulares que ahora está rectificando sobre el acceso del público a los $200
que podía comprar por mes, las personas físicas, obviamente, humanas, la circular que tenía que ver con cómo refinancian la deuda las empresas privadas que la han tomado con no residentes, o sea, en el mundo, lo que sería la deuda externa privada. Hay una deuda externa pública, que es la del Tesoro Nacional, y una deuda externa privada, la de las empresas. Bueno, todo esto ha generado enormes tensiones en el mercado que se visualizaron la semana pasada y esta. Y que se ve reflejado a partir de lo que, claro, el propio presidente y directorio del Banco Central sienten, perciben, analizan en su hoja de balance, o sea, cuando ven lo que pasa con la contabilidad del Banco Central. No es más que eso, la contabilidad. Pero el balance tiene que cerrar y no está cerrando. Y lo pueden hacer cerrar y no lo van a poder hacer cerrar, porque lo que hace el Banco Central es reflejar en su propia hoja lo que acontece en términos fiscales y lo que acontece en términos externos. Lo que hace la hoja de balance del Banco Central es objetivar los tremendos desequilibrios que ya heredó Alberto Fernández del gobierno anterior, pero que él agudizó. Y entonces, miren, tienen que normalizar los dos grandes desequilibrios, el fiscal y el externo. Ah, como dice Esper, que hay que bajar los gastos. No, hay que aumentar los ingresos. Ah, con el impuesto por una vez. No, muchachos. 7.500 millones de dólares anuales tenemos la pampa húmeda a partir del aporte que tienen que hacer los terratenientes, con los derechos de exportación y la ley de alquileres. Ah, pero eso es un lío bárbaro, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a pelear. Bueno, entonces, no le quieren hacer caso a Perón, que para hacer una tortilla que rompe los huevos, ¿qué quieren hacer? Están resolviendo esta situación que a medida que pase el tiempo se agrava cada día más y ahora muy aceleradamente. En eso estamos. ¿Y hasta cuándo? Y hasta que se imponga la realidad. Y cuando se impone la realidad, es la vieja teoría del rombo. Uno arranca de un punto común, se separa y después se vuelve a juntar y armó un rombo. Claro, pero no sea cuestión que cuando se separa uno construye otro rombo. Claro, porque no hay un solo rombo, hay muchos rombos que están unidos, como un tejido romboidal. Claro, salimos de un punto, nos abrimos, volvemos a otro punto. Y si en vez de hacer eso tomamos para otro rombo, y si tomamos para otro rombo es como tomar para otro rumbo. Y por eso hay algunos análisis extremadamente complejos. Y para esto está la política, para decir, mire, tenemos que dar la señal de que si la realidad se impone, bueno, en algún momento hay una luz al final del túnel. Bueno, a la luz al final del túnel, ¿usted me quiere decir que era como Duhalde en el 2002? Sí, claro, lo que pasa es que ahora no hay un Duhalde. Por eso necesitamos una mancomunión de los dirigentes. Pero que los dirigentes estén esclarecidos de que eso puede pasar. Porque cuando la realidad se impone, si se impone, bueno, hay un desorden. Y un desorden mayúsculo. Así está atravesando la Argentina. Y sobre esto estamos hablando. Y esta es la tensión que usted ve. Y esto no se soluciona si Alberto asume la presidencia del PJ. Eso. Mire, esto no se soluciona ni con Alberto asumiendo la presidencia del PJ, porque eso no implica la conducción del movimiento nacional justicialista, y Alberto no va a ser el jefe del peronismo, será el presidente del PJ, si es que lo es, pero no el jefe del peronismo, ni se soluciona haciendo brujería
desde el Banco Central. Esto se soluciona con política económica peronista, copiando lo que se hizo bien, entre ellos los equilibrios macroeconómicos, y se copia organizando el movimiento nacional justicialista y aplicando las políticas que la sabia doctrina del movimiento permite, a partir de su comprensión, al definir los mejores planes, programas y proyectos para administrar la cosa pública teniendo al bien común. Eso es el peronismo en acción. Así se soluciona. Hasta el viernes.